without you. Muy buenas noches, 7:02 de la noche, qué bendición, tenemos hoy el privilegio de poder llegar a todos ustedes en esta noche, agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno. Saludos a todos los que se están conectando a esta hora, 7:02 le damos gracias a Dios porque hoy ha sido un día de bendición, un día de gloria, un día donde hemos visto la mano de Dios. Gracias a todos los que se están conectando allí. Saludamos a Giovanni, saludamos a Wendry en esta noche, saludamos a cada uno de los que se conectan allí, a Valentina. Le damos gracias a Dios porque hoy es un día muy especial. Hoy tenemos un súper invitado, un hombre de fe, un hombre con una revelación en la palabra extraordinaria, un hombre que ha sido de bendición, un amigo pastor de la iglesia Nueva Vidas. Él es una bendición para nosotros y queremos saludarlo en esta noche. Muy buenas noches, mi pastor Luis Carlos. ¿Cómo está, pastor? Qué bendición tenerlo otra vez por aquí, por Fuente de Vida. Muy buenas noches, pastor. Qué bendición estar aquí en este en vivo con su merced, con la pastora Lenis. Qué bueno estar también con todos los hermanos que están ahí conectándose. Y bueno, con mucha expectativa de lo que la palabra, de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén, pastor. Qué bendición, de verdad que yo sé que hoy va a ser una noche de mucha edificación, de una palabra revelada que sale de su espíritu para hablar a nosotros. Y le damos gracias a Dios, a todos los que se siguen allí conectando. Saludamos a cada uno de ellos y la idea es que usted comparte este video, que usted pueda compartir este video para que las demás personas también sean edificadas y que podamos en esta noche aprender bastante. Yo sé que va a ser una noche vamos a enriquecernos en la palabra, vamos a ser edificados. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fe. El pastor trae un buen mensaje para nosotros, ¿verdad que sí, pastor? Amén, amén, así es, pastor. Bien preparadito, bien cocinadito. Qué bueno, o sea, apenas sacado del horno. Así es. Qué Sí, bueno, señor. pastor. ¿Y cómo se ha sentido en esta cuarentena? ¿Cómo le ha ido en esta cuarentena? Con Cuénteme, mucho trabajo. Con mucho bastante trabajo, trabajo. pastor. Sí, señor, claro. Obviamente he estado entrando a una nueva área, lo que son transmisiones en vivo, edición de videos, y todo esto obviamente hay que estudiar para poderlo hacer bien. No lo conocíamos, entonces el trabajo se ha incrementado, eso sí, ¿para qué? Pero bueno, Eso gloria a es Dios que nos cierto. da su gracia, su fuerza para poderlo hacer muy bien y para hacerlo con excelencia. Amén, así es, pastor. Yo creo que este tiempo donde hemos más trabajado, ¿no? Predicando la Sí, palabra, editando videos. sí, Yo señor, creo así que ha es, sido, pastor. pero bueno, siempre, ¿no? Para edificación y para llevar este mensaje a todos los que se conectan en esta noche, que nos da alegría, nos da gozo, porque hoy vamos a regar esa semilla de fe que ha sido plantada en nuestros corazones y eso es lo que se quiere, ¿no? El motivo de estos en vivo es para ser de bendición a todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, porque ese es lo principal aquí, la palabra sea llevada a ustedes y que el nombre de Jesucristo sea glorificado, que haya sanidades. Pastor, le cuento que esta semana hemos estado hablando de la fe, las semanas pasadas, la armadura, y hay muchos testimonios, pastor, que Dios ha venido haciendo sobre cada persona y estamos felices por eso, porque yo creo que la palabra se cumple, ¿no, pastor? ¿Qué dice usted con respecto a eso? Totalmente, pastor. La palabra es verdad, ¿sí? Si cualquier cosa está mostrándose en contra o diferente a la palabra de Dios, nosotros siempre vamos por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que ella permanece. Cambio, cualquier cosa que usted esté viendo, cualquier cosa que usted esté sintiendo, todo es temporal, todo es momentáneo, pero la Amén. palabra permanece. Ella no cambia, ella es inmutable. Creemos, eso lo creemos en el nombre de Jesús.
Saludamos por allí al hermano Iber. Buenas noches, hermano Iber. ¿Cómo me le ha ido? Qué bendición tenerlo allí conectado. Saludamos a Vilma Esther. Gracias, Vilma, por estar conectado también allí. Sea bienvenido en esta noche. Entonces, pues, pastor, cuéntenos, ¿qué mensaje sacó del horno? ¿Qué mensaje trae cocinadito allí sabroso para comernos en esta noche, pues? Muchas gracias, pastor. Bueno, yo quiero compartirles un poco de la palabra. Me gustaría que miráramos un texto bíblico que hemos estado meditando también en la iglesia, que hemos estado meditando también aquí en familia, y es Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Y bueno, si usted trajo su Biblia, por favor, lo animo a buscarlo. Y es muy corto, y la Biblia nos anima y nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Y Amén. este versículo me muestra que hay dos maneras de vivir, ¿sí? Por fe o por vista. O sea, solo hay dos maneras de vivir. Dos maneras que son muy diferentes, y la mayoría del mundo usted encuentra que vive por vista. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que la Biblia nos anima a vivir por fe? Porque Dios primeramente es un Dios invisible, Él no es visible, y su reino también es invisible. Así que la Biblia nos anima y el Señor nos anima a que debemos vivir por fe. Y la fe no se trata de lo que vemos, se trata es de creer. Ahora, ¿qué es más fácil, vivir por lo que usted ve o por lo que usted ha creído? Lo más fácil es vivir por vista, ¿no? Porque para Claro, vivir por fe toma decisión, toma dedicación y toma confianza. Y es más difícil vivir por fe. Eso es más difícil. Entonces, cuando usted y yo aprendemos a vivir por fe, vamos a vivir en una vida muy bendecida, porque a amén. Dios le agrada la fe, Él se deleita en la fe, Él le gusta que cuando Él habla su palabra y nosotros obedecemos a su palabra sin esperar sentir, sin esperar tal vez que una voz del cielo baje y nos diga, tienes que hacer esto, sino simplemente su palabra nos basta, y basados en su palabra actuamos, eso le agrada a Dios. Entonces, Amén. eso va a producir mucho fruto en nuestra vida. Y además de eso, vamos a cumplir el propósito de Dios para nosotros, porque solo podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas por fe. O sea que fe no es una opción, fe es un mandato del Señor. Nosotros, Él dice la Biblia, el justo por la fe vivirá, los justos por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que nosotros necesitamos andar por fe. Ahora, yo les decía al principio, Dios es un Dios invisible y su reino es un reino invisible. Así que necesitamos andar por fe. No se puede andar por los ojos porque Él es invisible. Y quiero mostrarles uno o dos versículos acerca de ese Dios invisible. Romanos 1:19 al 20. Romanos 1:19 al 20. Y antes de leer este versículo, quiero decirle que porque haya algo que es invisible no significa que no exista. Podemos decirlo, ¿usted la señal de Wi-Fi la ve? O usted puede sintonizar su radio y va a tomar una señal, ¿cierto? Y esa señal, aunque no la vemos, existe. Aún los perros pueden oír cosas que nosotros los humanos no podemos oír. Entonces, Romanos 1:19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, lo invisible de él, su eterno poder y deidad se hace claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto no tienen excusa. Entonces aquí está hablando que el poder de él y su divinidad, que es invisible ante nosotros, se hace manifiesto a través de la creación. Es lo que él está diciendo. A pesar de que no vemos a Dios, sí podemos decir, oiga, esto no se creó por un choque de partículas y al azar se crearon todas estas cosas, fuimos creados nosotros. No, eso no es verdad, eso no existe. Lo que sí sabemos es que hay un creador detrás de todo esto. Entonces, vemos la creación y entendemos que hay un poder divino, que hay un poder de creación detrás de todo esto. Por eso Amén. podemos discernir que detrás de esto está Dios, ¿sí? Así que no hay Amén. excusa, dice la Biblia. Y otro versículo para reforzar lo que estoy diciendo es que Colosenses 1:15 al 16. Colosenses 1:15 al 16.
Dice la palabra, reconciliando por medio de la muerte de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo como las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principades, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces tenemos la revelación del Padre. Jesús, alguien le preguntó a Jesús, ¿y cómo? Muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y no han visto al Padre? Si es que yo revelo al Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible. Si queremos conocer al Padre, vemos a Jesús. Jesús es la revelación de ese Dios invisible. Entonces la Biblia me está haciendo claridad que hay un reino visible, pero también hay un reino invisible. Y todo este reino visible fue hecho por un reino invisible. Así que debemos andar por fe, y andar por fe no es algo automático, no sucede en una semana. Aún Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscarlo es que yo necesito reconocer que hay un reino invisible y necesito buscarlo. ¿Y dónde lo buscamos? En la palabra de Dios. Nosotros usamos la palabra de Dios para creer en ese reino invisible. Ahora les quiero hacer una pregunta. Disculpe, pastor, Señor. ahí yo le iba a decir algo, ¿no? Porque nosotros como seres humanos, la palabra siempre nos dice, no, viva por fe, pero el mundo le dice, no, usted tiene que primero ver. Ahora, y lo que usted ahorita comenzó a decir, ¿cómo hago yo para salir de estar caminando por vista y ahora empezar a caminar en fe? Porque el ser humano es muy razonable, ¿no? Todo lo está Sí, señor. razonando, todo está viendo sus cuentas, está viendo primero el reporte. ¿Cómo hago yo para poder salir de ese razonamiento y empezar ahora a hacer lo que dice la palabra de Corintios, lo que comenzó, que dice que el justo andamos por fe y no por vista? Entonces, Ah, ¿cómo hacemos, cómo podemos llegar a esa plenitud? muy buena pregunta, pastor. Lo que yo le decía en Mateo 6:33, necesitamos reconocer por medio de la creación que hay un Dios, que hay un creador que es invisible, porque no lo vemos, pero lo entendemos por las cosas hechas. Dice la Biblia que no hay excusa porque lo que fue hecho da testimonio de ese Dios invisible, pero también dice la Biblia, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, yo necesito ser diligente en buscar en su palabra, porque su palabra muestra su voluntad, muestra lo que él es, revela su carácter, me muestra quién es ese Dios invisible, ¿sí? Entonces, cuando yo busco su palabra, yo voy a creer lo que él ha dicho, voy a conocerlo a él y al conocerlo voy a poder andar de acuerdo a su voluntad. Y fe básicamente es creer la palabra y actuar de acuerdo a ella. Eso es fe. A veces la gente la fe la coloca en algo como muy místico, como que voy, yo tengo que irme por allá para un bosque y apartarme, y allá cuando me conecte con no sé qué, es que yo voy a tener fe. No, 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 fe simplemente es Cuando que el pajarito me hable. sí, la fe es simplemente obedecer la palabra. Sí, si la palabra me dice no deje Amén. congregarse como algunos tienen de costumbre y usted obedece la palabra, voy a congregarme, pues obviamente entendemos el momento que no se puede salir de casa, pero sin embargo usted se está conectando o se está congregando al conectarse a este servicio, ¿cierto? Esa es una manera, pero cuando ya pueda, obviamente, ya podamos salir, entonces vamos a ir a la iglesia. Y eso es fe, obedecer la palabra de Dios. Entonces, ahora quiero explicarle un poquito acerca del creer, porque algunos a veces no se entiende esa palabra creer. Entonces, ¿cuántos creen que yo estoy aquí hablando a la cámara y estoy con el pastor Samuel dando este en vivo? ¿Cuántos lo creen? De algunos dicen, yo lo creo, pero realmente no es creer. Ustedes saben, saben que yo estoy acá en este en vivo porque me están viendo, ¿sí? Creer tiene que ver con palabras, tiene que ver con algo que usted está viendo. Entonces, no cree que yo estoy acá, usted sabe que yo estoy acá en este en vivo porque me está viendo. Creer tiene que ver con algo que usted no ve, pero con algo que usted cree, con algo que usted acepta que es verdad. Entonces, para aceptar algo que es verdad sin ver, usted necesita ser transformado y para ser transformado necesita renovar su mente por medio de la palabra de Dios.
necesitamos empezar a pensar conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿eso es automático? No, eso toma disciplina, eso toma un compromiso, eso toma confianza, conocerlo a Él, pero también toma humildad. ¿Por qué? Porque generalmente uno quiere hacer las cosas basadas en su propia prudencia, en lo que piensa y no en la palabra de Dios. Muchas veces aún uno en su propia voluntad va a ir en contra de la voluntad de Dios. Fíjese, aún Jesús tuvo que someter su voluntad a la voluntad del Padre. Recuerdan allá en el huerto de Getsemaní, él dijo, no se haga mi voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad de Jesús en ese momento? Pues no ir a la cruz, ¿cierto? Él no quería hacerlo en su propia voluntad. Sin embargo, él, por encima de su propia voluntad, sometió su voluntad a la voluntad del Padre y él hizo lo que el Padre quería hacer. Entonces, muchas veces su voluntad no va a estar conforme a la voluntad del Padre, pero aquí está la humildad, el que usted aprenda a reconocer que Él es más sabio, que Él es más inteligente, que Él es más poderoso y que usted se puede someter a la voluntad de Él y es lo mejor para su vida. Si tú no escoges vivir por fe en una situación, has escogido vivir por vista. O sea que hay solo dos maneras de vivir en esa tierra, o por fe o por vista. Y ya sea que usted escoja por fe o por vista, cualquiera de las dos son una decisión. Pero el modo por defecto que hemos estado hablando es andar por qué? Por vista, por vista. Entonces es muy importante la fe. Fe es un compromiso a lo que sabemos que es la verdad. Fe, estamos comprometidos con la palabra de Dios. Andar por fe es obediencia a los preceptos de Dios. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando Israel iba a pasar por el Mar Rojo, ¿no? El Mar Rojo se partió en dos y Dios le dijo a Moisés que tenían que pasar por el medio del mar. Y lo hicieron basados en qué? En la palabra que Dios le dio a Moisés. Lo hicieron. Pero fíjese que el pueblo de Egipto fue a hacer lo mismo, a pasar por el medio del Mar Rojo. ¿Y qué sucedió? Que el mar se los tragó. Ahora, era también impresionante que ellos fueran a hacer lo mismo, ¿no? O sea, pasar en medio de dos columnas grandísimas de agua, sabiendo que ¿qué lo sostenía? Sabiendo que en cualquier momento se podía venir encima. Ellos lo hicieron solamente basados en qué? En que vieron al pueblo de Israel que pasó y no se le vino esas dos columnas de agua. Ellos no se basaron en la palabra, en lo que Dios había dicho, simplemente se basaron en lo que ellos vieron. Pero Israel sí se basó en lo que Dios les dijo. Entonces, andar por fe es obedecer los preceptos de Dios. Así que vemos que, por ejemplo, a Adán y Eva, el problema de ellos no fue desobediencia, el problema de ellos fue fe. Ellos no creyeron lo que Dios les dijo, cuando dijo, ciertamente el día que comas de este fruto, morirás. Ellos no creyeron. Ellos no creyeron lo que él le había dicho. Entonces el problema de ellos no fue desobediencia, sino el problema de ellos fue fe. Fe. Y andar por fe es obedecer los preceptos de Dios. Bueno, pastor, Aleluya. y andamos por fe, por ejemplo, mañana o en cualquier, la otra semana tengo un compromiso y tengo que cancelar y de repente yo saco mi negocio y yo vendo pero poco y no he podido lograr ese compromiso para ese pago. ¿Cuál debe ser mi actitud ante esa situación? Si yo vivo por fe y no por vista, y el enemigo va a venir, ¿no? A decirme, mire, ojo, ya está el arriendo, ojo, los recibos. ¿Cómo debe ser mi actitud ante esos ataques, ¿no? ¿Cómo debo yo de pararme? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué debo yo hablar? Claro. Bueno, primero que todo, la fe no me lleva a ser diligente en las cosas que yo debo hacer, ¿cierto? O sea, si yo puedo trabajar, si yo lo debo hacer. En ese aspecto debemos tenerlo claro. O sea, en lo que requiere diligencia en mí, yo debo hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, trabajar y lo Amén. que necesite para pagar una deuda. Pero en caso de que por ejemplo, ahorita, en lo de la cuarentena, que nos toca estar Ujú. encerrados y que de pronto uno no puede salir de esa manera. Entonces, necesitamos hablar las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Él ha prometido acerca de nosotros, porque tampoco está en que nos carguemos y tratemos de obrar en nuestras propias fuerzas, porque siempre su gracia trata de que nosotros descansemos en Él, ¿sí? Y la Biblia Amén. dice en Filipenses 4, dice, por nada estéis afanosos,
por nada. O sea que para nosotros estar afanados es ir en contra de la palabra de Dios, es pecar. Porque la Biblia me dice, por nada estéis afanosos. Y uno dice, uy, bueno, ¿y cómo hago? No es tan fácil, ¿cierto? No estar afanados. Pero él dice, en lugar de estar preocupado, porque preocupado es antes de ocuparse, estar pensando en algo, dice, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios y con todo ruego y acción de gracias al Padre. Entonces nosotros necesitamos ir al Padre, contarle lo que está sucediendo y descansar en él, en lo que requiere diligencia pronto, ¿sí? Pero cuando usted dice no puedo, no hay manera de hacerlo, entonces yo voy hago mi petición delante del Padre y en él descanso, porque mi carga se la dejé a él. Yo no me he hecho esa carga a mí otra vez, sino que yo esa carga se la dejo a él y él se encarga, él se encarga. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque dice usted, bueno, yo ya oré, yo ya dejé esa carga, se la dejé a él, ¿ahora qué hago? Entonces lo que usted debe hacer es cada vez que venga ese pensamiento o esa tentación a estar como preocupado, usted necesita dar acción de gracias, porque Abraham dice que se fortalecía en fe dando gloria a Dios. O sea que usted necesita dar acción de gracias de qué? Porque Él es fiel, porque fiel es el que lo prometió, fiel es el que le dio la promesa, fiel es el que ha dicho las promesas y Él es su proveedor. Amén. Él es su proveedor. Entonces usted puede decir, gracias Señor, porque tú eres mi proveedor y tú me vas a dar gracia delante de la persona que yo esté debiendo para que también, igual usted puede eh, negociar con esa persona para que la persona entienda y decirle, bueno, en este momento no hay la liquidez que necesito para pagarle, yo necesito que también entienda, así que Dios también le puede dar gracia para que esa persona pueda darle más tiempo para usted poder cancelar la deuda, ¿sí? Y el Señor también puede proveerle a usted finanzas en este tiempo. Fíjese que con Elías, aún yendo al desierto cuando no llovía, le mandó cuervos para que lo alimentaran. Entonces hay muchos cuervos, sabemos muchos cuervos, ¿cierto? Disponibles para ir a ayudar a otros hermanos, siendo Amén, respuesta a amén, otros hermanos. Entonces, amén. Y pastor, señor, y ahí, o sea que el afanarse, el preocuparse puede impedir que mi oración tenga resultado. el preocuparme y al afanarme es una actitud o algo a lo cual nosotros vamos a ser tentados, ¿no? Es como un temor a que no se den las cosas conforme yo estoy pensando. Yo necesito resistir ese temor, yo necesito, porque el temor y la fe son dos fuerzas que funcionan de la misma manera. ¿Cómo así? El temor es una expectativa de que algo malo va a suceder, ¿cierto? No lo está viendo, pero usted está expectante de que algo malo va a suceder. La fe es una expectativa de las promesas de Dios sucediendo en su vida. Entonces, las dos fuerzas funcionan de la misma manera. Si usted está en temor, le viene lo que usted está temiendo, porque es una fuerza sobrenatural. Aún dice la Biblia que Él no nos dio un espíritu de temor, o sea que el temor es un espíritu, ¿sí? Que opera para traer lo que usted no está viendo, se manifiesta en su vida. Pero la fe también es un espíritu y dice la Biblia que Dios le dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, pero también su espíritu nuevo, recreado, tiene una naturaleza conforme la de Dios y la naturaleza de Dios es un espíritu de fe, ¿sí? Amén. Que cree, por lo tanto, habla la palabra. Entonces, nosotros creímos la palabra y por lo tanto hablamos. Así que preocupación, duda, temor, lo resistimos en el nombre de Jesús. Tal vez usted vaya a ser tentado en esas cosas, pero usted necesita resistirlas. No se quede como alarmado. Ay, yo estoy como temiendo alguna cosa. No, ese momento es para que usted se pare firme en la palabra de Dios y diga, resisto todo espíritu de temor en mi vida. Dios no me dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Yo creo la palabra y por lo tanto yo hablo la palabra. Amén. Entonces, no es que la fe no lo, como que no haya no haya como conflicto o no haya tentación. No. La fe lo que le da es la victoria a pesar de la situación contraria, a pesar de lo que usted está sintiendo. La fe es la victoria que Dios le ha dado a usted para vencer todo lo que el mundo o el diablo llegue a traer a su vida. Amén. O sea que, pastor, aún yo sí, yo creyendo y confesando la palabra,
puede venir la duda, puede venir la circunstancia, puede venir todo, pero ¿de quién depende entonces de que yo avance o me desanime o me aflija porque no estoy viendo lo que estoy pidiendo? Exacto. Fíjese que con respecto a la fe es hoy. La fe cree que ya es dado, ¿sí? La Biblia dice que si nosotros pedimos conforme a la voluntad del Padre, todo lo que pedimos en el nombre de Jesús nos es hecho. Entonces, Amén. ya lo que usted pida en el nombre de Jesús es hecho. Ya, es hoy, ya, Amén. lo tiene Gloria a usted. Dios. Pero entre su creer y su confesión de fe a que se manifieste en lo natural, puede haber un tiempo, ¿sí? En ocasiones puede manifestarse rápido, en ocasiones puede manifestarse con más tiempo. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que se opone a que haya respuesta a su oración. Fíjese que Daniel oró y 21 días después obtuvo respuesta a su oración. Entonces, por eso la Biblia me dice que la clave es fe y paciencia. La paciencia es proporcional o va amarrada con el tiempo. Si no hay tiempo, usted no necesita paciencia porque ya. Pero si la Biblia me está diciendo fe y paciencia, paciencia tiene que ver con tiempo. Así que paciencia tiene que ver con yo permanecer firme en lo que he creído. Paciencia tiene que ver con yo estar renovando la mente y confesando lo que yo he declarado. Entonces, no es desanimarme, porque sí voy a ser tentado en desanimarme al ver que de pronto pasan los días y no veo respuesta a la oración. Así que yo en medio de lo que estoy esperando, yo necesito afianzarme en la palabra y permanecer firme. ¿Cómo lo hago? Conectándome con la iglesia local, participando de estos servicios, porque la palabra me ayuda, me fortalece. Dice, fe viene por el oír la palabra de Dios. También orando, fortalezco mi espíritu, porque la fe es del espíritu, no de su mente ni de su carne. ¿Sí? La fe es un fruto del espíritu nuevo recreado. Así que para que yo funcione en la fe, yo necesito alimentarme espiritualmente. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que mi fe es alimentada por la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios fue escrita. Así que yo necesito colocar esa palabra delante de mí y hablarla y meditarla. Y leer buenos libros como el pastor Samuel está recomendando. Esos libros van a edificar su fe. Entonces, esa es la manera que yo no me voy a debilitar al considerar las circunstancias, porque obviamente la fe no niega las circunstancias. Si usted le está doliendo algo, pues le está doliendo, ¿cierto? Y la fe no dice, no, no me duele, no me duele, no, sí le duele, pero a pesar de que me está doliendo, puede decir, pero tú dijiste, Señor. O sea, usted puede decir, ay, 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 me duele mucho, pero no quite nunca la confesión de la palabra de Dios en su boca. Ay, 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 sí me está doliendo, pero fiel eres tú, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Y que por tu llaga yo ya he sido sanado. Tú enviaste tu palabra y tu palabra es medicina para todo tu cuerpo, para todo mi cuerpo. Tu palabra es salud. Tu espíritu vivifica mi cuerpo mortal. Entonces está en nosotros que en medio del tiempo que estoy esperando, estoy firme en lo que ya he creído y yo lo doy por hecho. O sea, yo no estoy dudando. ¿Y será que Dios como que ya se arrepintió? Ay, porque no lo estoy viendo tan rápido. ¿Será como que Dios se desanimó conmigo? No, 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 no. Dios es fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Lo que él ha dicho lo va a cumplir, a pesar de tal vez usted en su fe a veces ha flaqueado, a veces se ha echado para atrás, pero Dios no se va a echar para atrás. Dios es fiel. Amén. Solamente usted permanezca Amén. firme en lo que ha creído. Ahora, todo está dispuesto, todo ya ha sido hecho. Dios ya dio todo por medio de Jesús. Y esa es la gracia. Gracia es todo lo que Dios hizo por nosotros por medio de la obra de Jesús en la cruz, por medio de su obra redentora. Y sabe que todo lo que hizo Jesús en la cruz, Él no lo hizo por Él, todo lo que hizo Jesús en la cruz lo hizo por usted y por mí. Y es mucho más allá de lo que usted imagina o piensa. La misma vida de Dios fue depositada en Cristo Jesús y nosotros estamos en Cristo. O sea, hay mucha abundancia, hay tremendo herencia a favor nuestro y necesitamos conocer. Pero lo único que toma lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz es la fe. La fe es la manera como recibimos de la gracia de Dios, como aprovechamos lo que Jesús hizo en la cruz. Fe toma
o sea, arrebata, por eso dice, el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, los valientes. Eso se refiere a qué? A que la fe es atrevida, la fe toma lo que Jesús hizo en la cruz, la fe no está mendigando, Dios dame sanidad, Dios dame provisión, no, la fe no mendiga de esa manera, la fe toma lo que le pertenece. Así que usted tómelo, pero permanezca firme en lo que usted ha tomado. El problema es que algunos lo toman, pero después como que se le ponen los deditos blanditos y sueltan lo que ya habían tomado en Cristo Jesús. Entonces, tomémonos firmes de la promesa de Dios, no la sostemos, no la soltemos y mantengámonos allí en esas promesas. Ahora, el resultado de su fe en la gracia de Dios, en todo lo que Jesús hizo en la cruz, se llama la gloria de Dios, ¿sí? Es la manifestación de ese reino invisible que estábamos hablando en el reino visible. O sea, si dice la Biblia, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Eso que tú estás creyendo lo verás en manifestación en este reino natural. Lo invisible será visible, pero eso lo hace por medio de la fe. Y la voluntad de Dios es que su gloria sea vista en nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Amén, Entonces, amén. O sea, esto es qué bueno, tremendo. pastor, qué bueno, qué bueno. ¿Qué opina la gente? Puro amén, 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 pastor. Está llena ahí de revelación, eso es lo que está saliendo de su espíritu. De verdad que la paciencia, ¿no? Es algo que debemos tener porque hoy en día estamos en una generación que todo es rápido, ¿no? Queremos todo a lo veloz, al microondas, pero debemos tener paciencia y esperar. Porque me gustó algo que acabo de decir, pastor. Nuestro Padre nos ha dado todo. O sea que es cuestión de que yo crea, es cuestión de que yo extienda mi brazo de fe, es cuestión porque nuestro Padre lo tiene todo. O sea, y por eso Amén. Jesús dice, ¿no? Pidan todo lo que quieran. O sea, él tiene mucho para mí y a veces somos cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿no? Ustedes no han pedido nada. Entonces, es Ajá. cuestión, y a veces, ¿no, pastor? Decimos, no, pero ya oré una cosita, pues voy a ver si Diosito me responde. Si es la voluntad de Diosito que me dé la respuesta, pero no, él dice, pidan todo. Ahí hay una condición. Ahí no dice ni pidan poquito, ni pidan nada. Y dice todo. O sea, con él no hay límite, porque ya Cristo lo ganó todo en la cruz. Y es la gracia, es su favor que me hace merecedor de esos regalos. Y eso me contenta y me pone feliz en mi espíritu, porque tenemos un papá maravilloso, pastor. Tenemos un papá que nos lo da todo. Amén. Así es, pastor. Él no ha sido escaso para nosotros. Él no fue escaso. Sí, en el Antiguo Testamento que era sombra de lo que era Cristo, sí, los corderitos, y usted ve en cada uno de los libros las formas, por ejemplo, el árbol de la vida allá en el huerto, en el Edén, perdón, Moisés, allá la nube en el cielo, la columna de fuego, la roca que brotaba agua, todos esos tipos de Jesús, ¿no? Y todo eso suplía a la gente su necesidad, lo que ellos necesitaban. El maná del cielo es el mismo Jesús revelado a ellos, pero ahora tenemos a Jesús revelado en nuestras vidas y en nosotros y por nosotros y con nosotros. O sea, tenemos Aleluya. mucho más de lo que en el Antiguo Testamento tuvo Israel. Nosotros Wow. somos muy privilegiados, nosotros somos la iglesia, la preciosa, somos el cuerpo de Cristo y Dios proveyó todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad. Eso dice Primera de Pedro. Todo lo que pertenece a esta vida, comida, vestido, calzado, andar en salud divina, todo ya nos fue dado por su divino poder. Pero dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, ¿no? Mediante el conocimiento de Jesús y las promesas que Él nos ha dado. O sea que aquí hay como una condición, lo que decía su merced, para tomar, conocer qué fue lo que Él nos dio. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ahora no dice, Él no dice solamente la verdad los hará libres, sino el conocer la verdad. O sea, yo necesito conocer todo lo que Jesús hizo en la cruz, necesito conocer toda su obra redentora, porque yo cuando conozco lo que me pertenece, lo que ya me fue dado a través de Jesús, bueno, yo me voy a gozar, mi espíritu va a estar contento, pero yo ya no voy a permitir que el diablo venga a traerme pensamientos muy
para que viva muy por debajo de lo que ganó Jesús por mí en la cruz. Dios quiere que yo viva en un nivel muy por encima de lo que el diablo me está diciendo que yo debo vivir. El diablo quiere que yo viva muy por debajo de la obra redentora de Cristo, pero Dios no quiere que yo viva allá. Todo lo que hizo Jesús en la cruz vino a deshacer las obras que Satanás hizo por medio de Adán. Jesús vino a deshacer todo eso, a volver nada añicos. Así que yo necesito conocer eso que Jesús hizo en la cruz. Y el conocerlo me lleva a vivir una vida de fe. Cuando yo conozco lo que Jesús hizo en la cruz, yo tomo lo que me pertenece y yo vivo muy por encima de lo que el diablo está hablando a mi vida. ¿Sí? Fíjese algo que me llamó la atención y hace poco estaba estudiando, y es que cuando Satanás tentó a Adán y Eva, fueron dos tipos de tentaciones, ¿no? Y me llama la atención donde él le dice, porque él dice, no moriréis, porque el Señor le había dicho, no comas de ese fruto porque moriréis, pero Satanás le dijo, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Pero fíjese que Adán y Eva habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Ellos eran idénticos que Dios. Sin embargo, no lo conocían y pensaron que al tomar esa fruta iban a ser como él, pero sí, ciertamente ellos ya habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios, igual que Dios. Y eso nos pasa a veces a los creyentes, ¿no? El diablo viene a traernos dudas, el diablo viene a traer una malformación de la imagen de Cristo en nuestras vidas, y Dios quiere revelarnos que nosotros somos la misma imagen de Jesucristo, porque Él nos hizo a su misma imagen, a su misma naturaleza cuando creímos en Jesús. Entonces, es importante conocer lo que ya tenemos en Cristo, porque el conocer lo que ya tenemos en Cristo nos lleva a vivir una vida en fe, en victoria. Si no lo conocemos, pues no vamos a vivir en fe. Amén. Básico en la fe, conocer lo que ya nos fue dado en Cristo Jesús. Si no, no podemos hablar de fe. Fe requiere conocer la palabra. Fe requiere saber lo que ya Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces necesitamos conocerlo. Es súper importante. Ok, o sea que definitivamente nos toca estudiar la palabra, ¿no? Lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Él. Yo le animo a todos los que están allí conectados que tenemos la palabra y debemos conocer, ¿no? Ahí están las epístolas, Romanos, Corintios, Efesios, todas esas cartas que Pablo escribe y debemos estar haciéndole. Y me gusta una oración que hay en Efesios, capítulo 1, del verso 16 en adelante, ¿no? Cuando dice que debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos de entendimiento, que nuestros ojos del espíritu sean abiertos para el conocimiento de Él. Y por eso debe ser una oración suya todos los días. Hágala. Efesios 1 del 16 al 23. Repítala y dígale, Señor, abre los ojos de mi entendimiento, que yo pueda conocerle cada día y vamos a disfrutar de la herencia. Eso lo he experimentado yo y yo sé que usted también, Pastor Luis Carlos, lo hemos experimentado. Y me ha pasado en estos días. He leído la Biblia y leo algo que es con respecto a mí. Y digo, wow, esto me pertenece a mí. Y yo no lo había leído, yo no lo había descubierto. ¿Por qué? Porque nuestros ojos necesitan ser abiertos, nuestros ojos necesitan que sea iluminado nuestro espíritu para que yo pueda entender y conocer esa herencia, lo que yo tengo en Cristo, quién soy en Cristo, para yo poder hablar en fe. Porque el enemigo siempre va a querer venir a quitar la identidad, el enemigo siempre va a querer dañar nuestros pensamientos, quitar la promesa, pero yo le animo para que usted se mantenga en la palabra y usted pueda saber quién es usted en Cristo. Amén. Es fundamental eso que dice Pastor Samuel. Si no conocemos lo que ya nos fue dado en Cristo Jesús, pues vamos a vivir muy por debajo de lo que Dios quiere que vivamos, ¿sí? Como mendigando, como tratando de obtener algo del Señor. Y Dios no quiere que vivamos, somos sus hijos, somos nuevas criaturas con la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Y Dios quiere que vivamos en esta vida como reyes. Como reyes Amén. es teniendo autoridad, viviendo por encima de las circunstancias, viviendo por Amén. encima de las emociones, viviendo por encima aún de nuestros propios pensamientos. Reyes, entonces no me estoy refiriendo solamente a los reyes como el mundo lo muestra, ¿no? Reyes es vivir una vida de victoria, una vida Amén. transformada en el poder de la palabra de Dios. Quiero mostrarles un poquito acerca de identidad, porque esto de la fe como yo les decía, el conocimiento de lo que fue hecho en Cristo Jesús en nuestras vidas es súper importante en la fe.
No puede usted vivir en fe si no conoce todo lo que Dios hizo por medio de Jesús en la cruz. Y quiero que veamos un momento 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. Dice la palabra, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Entonces, la Biblia me está diciendo de un hombre exterior que se desgasta con el tiempo, ¿cierto? Por más cirugías, por más botox que le haga, la Biblia es clara, o sea, esa batalla no la van a ganar. Esa batalla dice que ese hombre exterior que va a pasar con el tiempo se desgasta. No obstante, habla acerca del hombre interior, se renueva de día en día. Entonces, la Biblia me habla de un hombre exterior, pero de un hombre interior, de dos reinos, del reino visible, del hombre exterior, y de un reino invisible, el hombre interior. El reino invisible es un reino indestructible. Ahí habita el poder de Dios, el poder del siglo venidero, el poder del Espíritu Santo. Ese hombre interior nunca va a envejecer y sí se va a renovar, va a crecer. Ahora, la ley de pecado y muerte no funciona en ese hombre interior. Nosotros hemos sido libres. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza en justicia, santidad y verdad. Tenemos la ley del Espíritu dentro de nosotros, vida funcionando en nuestros espíritus. Ahora sigamos en el versículo 17. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, la Biblia me está diciendo esto externo, ¿cómo lo ve la palabra de Dios? ¿Cuál es la perspectiva de Dios con respecto a esto que nos parece tan insufrible, que nos parece tan terrible, que nos parece tan tenaz? La Biblia dice que es algo que está leve, es algo leve. Así que usted debe ver las cosas de la misma manera como la palabra la ve. No magnifique el problema, no lo haga más grande. Usted hable como Dios habla acerca del problema. ¿Y cómo lo ve? Eso es algo leve, eso es algo momentáneo. No nos vamos a quedar forever and ever en el COVID-19. Esto va a pasar, ¿sí? Esto va a pasar. Esto no se va a quedar por la eternidad. Así que necesitamos pensar de esa manera. Esta leve tribulación momentánea, o sea que es algo leve, pero también es algo momentáneo. Si tú crees que esta tribulación va a terminar, tú vas a tener la gloria de Dios en tu vida. No te enfoques en lo que estás viendo, enfócate en la palabra de Dios, enfócate, obedece a Dios, ¿sí? Así te parezca que funciona o no, confía en la promesa de Dios. Si sientes que funciona o no, confía. Si sientes que esta tribulación es momentánea o no, confía, porque tú vas a ver la gloria de Dios, la promesa de Dios. Ese es caminar en fe, sin importar la circunstancia. Pero como yo les dije, esto no es automático. Necesitamos día a día pasar tiempo en la palabra de Dios, día a día renovando nuestra mente, confesando lo que Dios ha dicho. Despertémonos a la justicia de Dios, despertémonos a la palabra de Dios, abramos los ojos a la palabra de Dios, no estemos tan enfocados en lo que el mundo está diciendo, enfoquémonos en la palabra de Dios. Es lo que debemos hacer, porque necesitamos caminar por fe y no por vista. Versículo 18. No mirando, dice versículo 18, no mirando, prestando atención o fijando en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven como son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué significa que algo sea temporal? Pues que va a cambiar. Sí, esto va a cambiar, esto no se va a quedar por siempre. Pero las cosas eternas, ¿cuáles son? Es la palabra de Dios, ella sí no va a cambiar, la fe no va a cambiar, ¿sí? Esto ha sucedido antes, estas epidemias, estas pandemias sí han sucedido antes y cambiaron, sí, ya dejaron de funcionar, ya en este momento la que pasó allá en 1918, que era la fiebre española, ya dejó de ser. Pero la palabra dejó de ser, no, la palabra siempre ha permanecido. Así que usted decide si se va con lo que está sintiendo o mirando, o se va con la palabra de Dios. Fe no va en contra de la evidencia, pero fe va más allá de la evidencia, fe va más allá de lo que usted está viendo. Si usted está viendo, está viendo, pues es una vida es una vista muy corta. Mire lo que decía un predicador llamado Smith Wigglesworth. Él era una persona que gastaba tiempo en la oración y vivía lleno de la palabra de Dios. Dice, yo soy 1000 veces más grande adentro que afuera. O sea que necesitamos
reconocer lo que somos en Cristo, necesitamos reconocer lo que es nuestro hombre interior, lo que somos ahora en Cristo Jesús. Porque si usted camina mucho por lo que usted ve, aún usted mismo se desanima, ¿no? Pero la Biblia dice que ya no nos conocemos. Si a alguien conocimos en la carne, pues ya no lo conocemos de esa manera, sino que ahora nos conocemos por lo que somos en la palabra de Dios. Caminar en fe es caminar en quien tú eres en Cristo Jesús. Es caminar en lo que Dios ha dicho acerca de ti, en lo que tú tienes ahora en Cristo, en lo que te pertenece y en lo que tú puedes hacer en Cristo. Así que caminar en fe requiere identificarse con Jesús, entender quién eres tú en Él y reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú no entiendes eso, si tú no miras lo que Dios hizo en tu vida, pues no hay ningún caminar en fe, porque caminar en fe tiene que ver con la identidad que ahora tienes en Cristo. Tu identidad ahora es algo completamente nuevo. Amén. Wow, pastor, gracias. Qué bendición, qué grandes consejos. Gracias por esas palabras poderosas. Y yo creo que es un buen tiempo, ¿no? Yo creo que esto lo anima a uno a caminar por fe, a no verse hasta uno mismo, ¿no? Sino, imagínese uno gordo ya, bien, sino es ver, ¿no? Lo que el Señor ha hecho. Muchos me decían, bueno, ¿y usted cómo se casó con la pastora Lenis? Yo le digo, puro la gracia de Dios, pura la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia, no estuviera con ella. Entonces, Por la fe de mi esposa. es saber, ¿no? Lo que me gusta eso, lo que decía Smith Williams, que somos mucho más adentro, ¿no? Y Mil debemos veces, entender ajá, 1000 veces más, más grande más, adentro que más afuera. grande adentro que afuera, y debe ser así, no ver lo visible, la circunstancia, no, sino ver lo invisible, ver que hay un Dios poderoso, que Él está con nosotros en el nombre de Jesús, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, qué bueno, pastor, gracias, esto está bueno, no quisiéramos cortar, pero bueno, así es el tiempo en las redes. De verdad Bueno, que estos temas son muy bendiciones, es de mucha bendición, y conocer la identidad, conocer cada uno, yo creo que lo hace uno fuerte, lo hace uno saber que somos una bendición en esta tierra, somos bendecidos para poder ayudar a otras personas, caminar por fe y poder tener esa certeza de que el Señor está con nosotros y va a responder cada uno de las oraciones. Él ya al momento, decía el pastor Luis Carlos, al momento usted pedirle a Dios, Él ya respondió. Ahora nos toca a nosotros empezar a hablar la palabra, a confesar y no dudar, dice Santiago, pero pida con fe, no dudando. Así que en esta noche les animamos, pastor, ¿qué tal si ora allí por cada familia? Los que estuvieron allí conectados, por aquí nos dice Valentina, pastor, si nos hace el favor, ora por nosotros. Yo sé que muchas personas están en este momento deseando una oración y pastor, pues un último allí consejo, palabra y una oración allí para que nos despida en esta noche. Gracias por estar allí conectado, pastor, con nosotros y ser de bendición a nuestras vidas. bueno, muy bien. Pues el último consejo es acerca de la palabra. Dice que nosotros no nos debemos apoyar en nuestra propia prudencia, ¿sí? Sino Amén. que confiar en en nuestro Señor, confiar en lo que Él ha dicho. Entonces, fe es confiar en su palabra, confiar que su consejo es lo mejor para nosotros y que si Él lo dice, es lo que nos conviene. Entonces, esa es como la recomendación que yo les doy. Empiecen a cambiar la manera de pensar y la manera de cambiar la manera de pensar es por medio de la palabra de Dios. Y bueno, voy a orar. Lo que yo quiero orar es básicamente lo que dijo el pastor. Fíjense que Pablo oraba por la iglesia de Éfeso y él no oraba, Señor, que les dé carrito, que les dé casita. No, no, no. Él entendió que la principal necesidad que nosotros tenemos como creyentes es que los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro espíritu sean abiertos y que nosotros podamos entender quiénes somos en Cristo Jesús, que podamos entender nuestra herencia y que podamos entender la autoridad que tenemos. Porque, bueno, eso es como cuando alguien tiene alguna necesidad. Bueno, uno les puede ayudar con algún mercado y lo debe uno hacer y gloria a Dios los bendice. Pero si usted puede enseñarle a esa persona algún oficio,
aprender algo a realizar, esa persona ya no va a depender de que alguien le traiga un mercado, sino que esa persona va a aprender a que con sus manos, a que con sus dones y talentos puede también trabajar y ganarse, ¿cierto? Su sueldo. Pues Amén. eso era lo que Pablo estaba haciendo. Pablo le estaba diciendo, no, no estoy tan interesado, bueno, de que sea suplida esa necesidad que usted dice que tiene. Él dice, yo voy a orar es para que usted entienda la verdadera necesidad, y su verdadera necesidad espiritual es entender quién es usted en Cristo, cuál es su herencia y cuál es la autoridad que tiene como hijo de Dios. Eso es lo que principalmente necesita. Entonces, en eso me voy a enfocar y esa va a ser la oración. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por cada una de estas personas que están aquí conectadas en este en vivo. Señor, Amén. los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, sobre ellos, Padre, Gracias. que ellos son esforzados, Gracias. valientes, Padre, pero también yo pido por cada uno de ellos, por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu voluntad, que sean alumbrados los ojos de su entendimiento para que ellos puedan ver, conocer, comprender cuál es la esperanza que tienen en Cristo Jesús. Eso se Amén. refiere a su llamamiento, a la identidad, a lo que ellos son en Cristo Jesús, pero que también puedan entender la herencia, lo que ya les fue dado en Cristo Jesús. Jesús nos dejó una herencia. Ahora somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, pero yo pido que sean abiertos los ojos de su entendimiento para que ellos puedan participar de esa herencia y disfrutar de lo que le pertenece como hijos, pero también que puedan entender la autoridad, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos que habita en ellos, para que ellos puedan vivir muy por encima de las circunstancias, muy por encima de lo que el diablo quiere hablar a sus vidas, de lo que el diablo quiere atraer a sus vidas. Gracias, Señor, porque hemos orado conforme a tu voluntad y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén.